Una cláusula secreta del tratado puntualizaba que un ejército francés de 28.000 hombres tendría libre paso a través de España para llevar a cabo la campaña portuguesa y que las tropas españolas colaborarían con las francesas. Napoleón no esperó siquiera la ratificación del tratado y envió al mariscal Junot a la conquista de Portugal. En noviembre de 1807 el país fue totalmente invadido por los franceses, pero la escuadra portuguesa logró escapar y una flota de 8 navíos, 3 fragatas, 3 bergantines y otros barcos mercantes trasladaron a la familia real y a 13.000 portugueses al Brasil. Las fuerzas francesas fueron bien acogidas en España por los dos partidos rivales de la corte, el de Godoy y el Fernandino, integrado este último por todos los enemigos del favorito y dirigido por un canónigo toledano, Ecoiquis, antiguo preceptor del príncipe heredero a quien diera una pésima educación. Impacientes los fernandistas tramaron una conspiración que fue descubierta por Godoy. Al incoarse el proceso en el Escorial, se demostró documentalmente la principal participación de Fernando en la conjura. El príncipe heredero denunció cobardemente a sus cómplices, Ecoiquis, los duques del Infantado y de San Carlos, y otros, que fueron desterrados. Fernando imploró por carta el perdón que le fue concedido. La masa popular acrecentó su odio a Godoy y la opinión pública se fue cargando de un modo explosivo. A comienzos de 1808, el emperador francés envió nuevas tropas a la península y en febrero del mismo año su propio cuñado, el mariscal Murat, se hacía cargo del ejército de invasión. Con mayor o menor astucia o a traición, las tropas napoleónicas se apoderaron de algunas plazas fuertes, San Sebastián, Pamplona, Barcelona, etc., sistema de bases militares con el que podía dominar el país entero. En general, los soldados de Napoleón despreciaban a los españoles. Tomar España es para nosotros como tomar el desayuno. El pueblo español observaba con estupor la llegada de tropas y más tropas francesas, cuando ya hacía 4 meses que Portugal estaba conquistado. Al principio, los fernandistas creían que el ejército francés se proponía derribar a Godoy. Desengañados, al fin, decidieron obrar por su cuenta. Excitados ante la idea de que el favorito había vendido a España al emperador francés, se amotinaron en Aranjuez. Huyó cobardemente Godoy ante la multitud irritada y la tensa situación política desembocó en la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando. La confusa situación en la corte favorecía los planes de Napoleón. Su cuñado Murat quedó árbitro de los destinos de la corte en aquel histórico marzo de 1808. De hecho, Napoleón dominaba la mayor parte de la península. En abril de 1808, por una parte, consumaba la ocupación de los estados pontificios, invadidos por sus tropas 2 meses antes, disponiendo que fueran gobernados por una especie de virrey francés, en lugar del Papa Pío VII, virtualmente prisionero, mientras por otra maniobraba para que los monarcas españoles acudieran a Bayona, ciudad fronteriza francesa donde se trazó una de las páginas más bochornosas de la historia española. Fernando renunció allá la corona en su propio padre, Carlos IV, y este a su vez hubo de entregarla al emperador francés Napoleón. Este quedaba dueño del trono español. Napoleón invade la península ibérica. La vergonzosa claudicación de Bayona tuvo efectos inmediatos. Carlos IV y su esposa pasaron a Fontainebleau y a Compiègne, y luego a Roma, donde acabaron sus días en el mayor olvido. Fernando VII fue custodiado en el castillo de Valenciennes, donde permaneció 6 años en la mayor inacción. Godoy siguió a su inseparable pareja real hasta el fallecimiento de María Luisa, y luego se trasladó a París, donde murió en la mayor miseria. La corona española fue entregada por Napoleón a su hermano José, quien abandonó su reino de Nápoles, que pasó a Murat, marido de Carolina Bonaparte, para trasladarse a la península donde reinaría con el nombre de José I. El pueblo español no aceptó tan simplista solución napoleónica y el propio emperador hubo de reconocerlo así. Sería un error suponer que basta exhibir nuestras tropas para someter a España, confesaba Murat. Y así fue. En efecto, el 2 de mayo de 1808, al circular la noticia de que iban a sacar del palacio a los últimos parientes de la familia real española, desbordó la indignación de los madrileños. Murat movilizó un batallón francés que, sin previo aviso, hizo fuego contra la indefensa multitud. Durante todo el día cundieron los ataques contra los escuadrones de mamelucos y polacos, las fuerzas de choque bonapartistas. Solo 3 oficiales del ejército español se unieron a la lucha popular. Los demás permanecieron en actitud pasiva ante la sublevación contra los franceses.
La Junta de Gobierno, que por lo menos oficialmente mandaba en la capital, dispuso que el pueblo amotinado dejara las armas. Por su parte, Murat se comprometió a no ametrallar más a los madrileños, pero faltó a su palabra, al ordenar la ejecución de multitud de ciudadanos, muchos de los cuales no habían participado en la rebelión. A altas horas de la madrugada resonaban todavía las siniestras descargas en el Prado, en el Retiro, en la Moncloa, con faroles de mano a falta de luz para afinar la puntería contra los infelices sentenciados de Goya. El inmortal pintor captó maravillosamente en sus lienzos sus trágicas instantáneas con todo realismo. Los primeros chispazos de una guerra rebosante de odio, de horrores, habían estallado en la capital. Cuéntase que un humilde anciano, llevado ante el pelotón de ejecución por haber dado muerte a algunos soldados franceses, exclamó: «Muero tranquilo, si cada español hace como yo, mi país está salvado». La rebelión, ahogada en Madrid, se propagó por las regiones. Fueron sobre todo las masas populares, los humildes, quienes se lanzaron a la lucha. La mayoría de los acaudalados, intelectuales y funcionarios se mantuvieron más o menos al margen. El pueblo español combatió con ardor. No era raro que un destacamento francés saliera a ocupar una población y encontrar ahorcados en paredes y tapias a los camaradas que los habían precedido. Al principio Napoleón no dio mucha importancia a la rebelión. No era su primera confrontación con un movimiento popular. Había dominado otros en Italia y Egipto. Nada mejor que los pelotones de ejecución. Bailén, el primer revés. La explosión del sentimiento nacional fue unánime. De Cataluña partieron las divisiones francesas de Schwarz y Chabran, con el objetivo de ocupar respectivamente Zaragoza y Valencia, pero la columna de Schwarz se tropezó junto a Montserrat con grupos de campesinos armados que la obligaron a regresar a Barcelona. Tampoco obtuvo mejor éxito Chabran en una nueva incursión por las mismas comarcas. Fracasó asimismo el intento del general Duchesne contra Gerona. Todo el país ardía en entusiasmo. Mejor fortuna obtuvieron las tropas invasoras en Castilla la Vieja, concretamente en las acciones de Cabezón y Medina, de Riosco. 4 días más tarde, el 20 de julio de 1808, José efectuaba su entrada en Madrid, donde tuvo un recibimiento extremadamente glacial. Quizás personalmente no haya sido José Bonaparte un monarca detestable, pero las condiciones en que ocupó el trono provocaron la repulsión general. Al parecer, advirtió a Napoleón que todo el país era enemigo suyo, que lo que se había cometido el 2 de mayo en la capital era odioso y que obraba erróneamente en relación a España. El general Dupont, uno de los de mayor prestigio en el ejército francés, recibió la orden de someter a Andalucía, principal centro de contactos en la América hispánica. Córdoba fue espantosamente saqueada por las tropas napoleónicas. Ante la noticia de la inminente llegada de las tropas españolas que se acercaban, dirigidas por el general Castaños, recién nombrado capitán general de Andalucía, Dupont tomó posiciones en Andújar. Después de una semana de maniobras y toma de posiciones, en que la sorpresa desempeñó importante papel, ambos ejércitos se enfrentaron entre Bailén y el río Guadalquivir, el 19 de julio de 1808. Dupont quedó con la retaguardia cortada y hubo de rendirse con 20.000 hombres en Castaños. Era el primer revés grave que sufrían las tropas del Imperio Napoleónico en pura ortodoxia militar. Al llegar a Madrid la noticia cundió el pánico entre los bonapartistas. El rey José decidió abandonar a toda prisa la capital y retirarse hacia el norte, estableciendo su residencia en Miranda del Ebro. Las repercusiones fueron entonces enormes. La ciudad de Zaragoza, asediada por las tropas enemigas, se vio libre de atacantes. El gobierno de la Gran Bretaña, que observaba con interés la evolución de la guerra en la península, decidió participar activamente en ella. Napoleón se enfrentaría en lo sucesivo también con tropas británicas. El levantamiento español les ofrecía la ocasión tan esperada de atacar a Napoleón por retaguardia, abrir brecha en el muro que aislaba al continente, poner pie en Europa e iniciar lo que hoy llamaríamos un segundo frente. Londres recibió con los brazos abiertos a los delegados españoles que acudieron allí en demanda de ayuda y les prometió armas y dinero. En julio de 1808 enviaba a Portugal un cuerpo expedicionario, aunque oficialmente a las órdenes de otro general. El contingente obedecía de hecho a un jefe de 39 años, Arthur Wellesley, más conocido por su futuro título de Duque de Wellington, y que en los últimos años del siglo XVIII había recibido su bautismo de fuego en la India, combatiendo junto con su hermano contra el terrible tipo Saib, el sultán de Mysore,
en quien Napoleón depositara muchas esperanzas, de modo que cuando Wellington desembarcó en Portugal en 1808 ya había combatido directa o indirectamente contra Napoleón. Wellington era un hombre calmoso y seguro de sí mismo. Apenas desembarcado infligió grave derrota al mariscal Junot, aunque no pudo impedir que éste y sus tropas huyeran por mar. La interminable guerra de España. Hago falta ahí, escribió Napoleón a su hermano José. Llegó a Madrid ciertamente gracias a que se trajo consigo a sus mejores mariscales, Ney, Soult, Lannes, Massena, y a la caballería polaca que forzó el paso de Somosierra. Permaneció muy pocos días en la capital y ni siquiera se dirigió al encuentro de unas columnas inglesas al mando del general Moore, que operaban al norte del sistema cordillerano central, enviando contra ellas a Soult, que persiguió a los británicos hasta La Coruña y los venció, muriendo Moore en la contienda. Napoleón partió en el mismo mes de diciembre 1808 de la capital española para acudir contra los austríacos que le habían declarado de nuevo la guerra. Se percataba del rencor que sus tropas habían provocado en España y las dificultades en mantener el vacilante trono de su hermano, pero no dudó en proseguir la lucha año tras año, convirtiendo su campaña en la península en una cuestión de prestigio. Zaragoza, sitiada en junio y en agosto de 1808, fue de nuevo asediada en diciembre de ese año, coincidiendo con la presencia de Napoleón en Madrid, por los mariscales Moncey y Lens, con un ejército de 36.000 hombres. Palafox defendía la plaza. Tales fueron la encarnizada resistencia y el espantoso cuadro que ofrecía la ciudad que Lens no pudo menos de describir a Napoleón. Para tomar las casas nos vemos precisados a hacer uso del asalto o de la mina. Estos desgraciados se defienden con un encarnizamiento del que no es fácil forjarse idea. En una palabra, señor, esta es una guerra que horroriza. Idénticas expresiones podrían aplicarse en Gerona, plaza que necesitaban los franceses imprescindiblemente para asegurar las comunicaciones con su país. Habían sido rechazados de Gerona en junio y julio de 1808. En mayo de 1809, los generales franceses Reille y Verdier la atacaron nuevamente. La única retirada es el cementerio, decía Álvarez de Castro, defensor de Gerona, y cumplió su palabra, pues perdió la vida apenas caída de la plaza, después de 7 meses de increíble resistencia. En su campaña española, los napoleónicos se tropezaron con una modalidad táctica con la que no contaban, la guerra de guerrillas, que contribuyó a la derrota de los invasores, tanto o más que el apoyo británico. Los audaces golpes de mano iniciados en junio de 1808 en las Bruges se repitieron en casi todas las regiones españolas. Los guerrilleros eran hombres de muy diversa condición social e ideológica, pero unidos por el denominador común del patriotismo. Aprovechando su amplio conocimiento del terreno en que operaban, acechaban a las tropas francesas y desorganizaban sus líneas de comunicación, apresaban convoyes y obstaculizaban de continuo con su táctica de sorpresa en los movimientos del ejército enemigo, creándole un clima de inseguridad, temor y desmoralización. Entre ellos se distinguieron el navarro Epos y Mina, el burgalés Juan Martín Díaz, el empecinado, el cura Jerónimo Merino, Milans de Bosch en Cataluña, Porlier y otros varios. La eficacia de tal forma de guerra, la de un pueblo en armas, alcanzaría enorme repercusión durante más de un siglo. Contraofensiva anglo-española. En la contradanza bélica española, triunfos y reveses por ambos bandos se sucedieron durante más de 5 años interminables. No desanimaban a los españoles las continuas victorias que iba alcanzando Napoleón en los demás países europeos, ni siquiera el éxito de la espectacular ofensiva francesa de 1810-11, que logró la ocupación de España entera, excepto Cádiz, única ciudad que no cayó en poder de los franceses. De hecho, el efímero triunfo napoleónico se inició en Talavera de la Reina, en la confluencia del Tajo y de la Alberche, julio de 1809, acción indecisa en que el ejército francés desconcertó al duque de Wellington, quien hubo de retirarse a Portugal. Una vez en Lisboa, el general inglés se atrincheró en las líneas fortificadas de Torres Vedras y allí permaneció durante medio año a la defensiva mientras las columnas del general Massena se esforzaban en mantenerse en Portugal, hasta que el natural desgaste obligó a los franceses a retirarse durante la primavera de 1811. Entretanto se consumaba la ocupación napoleónica de las provincias andaluzas y levantinas. El emperador había enviado más soldados a su hermano José Bonaparte. Las tropas invasoras, atravesando por 3 lugares distintos las cordilleras entre Castilla la Nueva y Andalucía, se dirigieron a Granada y Sevilla, que fueron ocupadas sin resistencia. Al propio tiempo, Suchet se apoderaba de Tortosa y Tarragona, 1811, y a principios de enero de 1812 capitulaba Valencia.